Hermanos, un placer de estar con vosotros en esta mañana. Gracias sobre todo por la invitación que habéis hecho a nuestra iglesia de estar junto con vosotros en esta mañana. La verdad es que está siendo un tiempo de mucha edificación, estar con vosotros, aprender cosas nuevas y nuevas formas de adorar al Señor, similares a las que hacemos en nuestra iglesia, pero la verdad está siendo este tiempo un tiempo de mucho gozo, de mucha edificación y sobre todo experimentar juntos con vosotros la comunión con el Señor, la edificación en el Señor, y para nosotros esto está trayendo consuelo a nuestros corazones. Así que, hermanos, os damos muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros y por vuestra invitación. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 6 de la carta a los Efesios. Acompañadme, por favor, en la lectura de la palabra del Señor. Y vamos a ir al capítulo 6, en los versículos 10 al 20. Vamos a leer. ¿Se me está oyendo bien? Porque yo esta experiencia no... yo no tengo mucha experiencia en estas cosas, ¿eh? Sí, te oímos bien. Sí. Bueno. Entonces, desde el versículo 10 al 20, vamos a leer la palabra del Señor. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. Muy bien, hermano, la intención al leer este texto es, el Señor nos enseña en este texto un principio importante en la vida del creyente, de la vida del cristiano, la vida de la iglesia, que es la realidad de la batalla espiritual. Mi objetivo en esta mañana es la necesidad que tenemos de fortalecernos debido a la realidad de la batalla espiritual y en la necesidad de la oración como fundamento y esencia de la batalla espiritual. Por lo tanto, en esta mañana no voy a abordar todos los aspectos tan ricos y tan fuertes que tienen este texto. No podremos abordarlo porque si no, no alargaríamos mucho todos los detalles. Más bien va a ser una exhortación sencilla, fundamentalmente en el fortalecimiento, en vestirnos de toda la armadura de Dios y sobre todo haciendo énfasis en el apartado final. Normalmente, cuando hablamos de la armadura de Dios, terminamos en el versículo 17 y utilizamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, como el último arma. Y es verdad, es la última arma que Pablo señala. Normalmente se considera que los versículos siguientes no forman parte del pasaje o no forman parte de unidad. Y es todo lo contrario. El versículo 10 al versículo 20 forman una unidad y ahora veréis por qué. Veréis por qué es esto así. Y cómo comienza Pablo vuelve a terminar cerrando el ciclo. Bueno, antes de seguir leyendo y meditando en la palabra del Señor,
vamos de nuevo a dirigirnos en oración al Señor. Bendito Padre, te damos muchas gracias por ese tiempo que nos estás dando esta mañana de adorarte juntos. Gracias por tus misericordias. Gracias sobre todo por la salvación que nos has dado en Cristo nuestro Señor. Y Señor, ayúdanos en esta mañana a abrir tu palabra. Señor, guíanos por tu Espíritu Santo, porque Señor, solamente confiamos en ti, confiamos en tu poder, en tu sabiduría, y Señor, necesitamos tu dirección, tu guía y tu fortaleza. Señor, enséñanos por medio de tu palabra, fortalece nuestras vidas, abre, Señor, nuestros horizontes, abre nuestros ojos espirituales y fortalécenos en todo, Señor. Ayúdanos y prepáranos, Señor, para los momentos difíciles que tengamos que afrontar hoy o mañana en nuestras vidas, Señor. Bendecimos tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien, pues voy a ver si me manejo medianamente bien con esto del ordenador. Vamos a ver, me seguís viendo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí, no? Bueno, primero vamos a ver la necesidad de fortalecernos en el Señor. Al comienzo del capítulo 4, el apóstol Pablo señaló la necesidad, en la carta a los Efesios, señaló la necesidad de andar de una manera digna delante del Señor. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis, en realidad que andéis literalmente, de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. ¿Cómo deben vivir los cristianos en comunidad? ¿Cuáles deben ser sus actitudes? Siendo nosotros los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, siendo nosotros el cuerpo de Cristo. Más adelante, en los versículos 22 al 24, enseña que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. El énfasis aquí es en ser vestidos del nuevo hombre que es Cristo, ser revestidos de su carácter, de su conducta, de su modo de pensar, una nueva forma de vivir, una vez que fuimos rescatados por el Señor, de una forma vana de vivir, totalmente ajena a la voluntad y justicia de Dios, ignorantes totalmente de su persona, insensibles a su espíritu, esclavos de nuestras pasiones. Inmediatamente comienza a indicar los aspectos prácticos de esta nueva vida, desde el versículo 25 del capítulo 4 hasta el versículo 9 del capítulo 6. Ha señalado, entre otras cosas importantes, que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Andad como hijos de luz, entended cuál es la voluntad del Señor, sed llenos del Espíritu, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Inmediatamente habla de cómo tienen que vivir los esposos que están sometidos a Cristo, cuáles deben ser las relaciones entre padres e hijos, cuáles deben ser las relaciones entre el amo y los esclavos, que traducido a nuestra sociedad actual, serían cuáles deben ser las relaciones entre el empresario y el trabajador. Y todo esto en Cristo, en la nueva vida que tenemos en Cristo. Todo esto está enmarcado en el nuevo hombre. El nuevo hombre no solo de manera individual, sino también de manera comunitaria. Como estamos haciendo nosotros en esta misma mañana. Nosotros en esta misma mañana, en el tiempo que estamos dedicando de adoración, de abrir la palabra, estamos revistiéndonos de Cristo de manera comunitaria, porque la imagen de Cristo no solamente se refleja individualmente, se refleja de manera de Cristo. Lo hemos señalado precisamente al participar de la cena como el cuerpo de Cristo. Nosotros, los miembros, la Iglesia, somos el cuerpo de Cristo y reflejamos conjuntamente la imagen y la imagen de Cristo, las virtudes de Cristo. Esa es parte de la misión que Dios quiere hacer en nuestra vida transformándonos.
Y ahora Pablo, al comienzo de este versículo, va a tratar el último asunto que sirve de colofón a todo lo anterior. Es el tema final de la carta. Empieza diciendo, por lo demás. Esta expresión por lo demás está siendo utilizada en el sentido de finalmente. Precisamente porque tenemos una nueva vida. Vivimos en un ambiente que es opuesto a la voluntad de Dios. Un mundo de tinieblas gobernado por el diablo, que significa la palabra calumniador, difamador. Y que solo por ser hijos de la luz tenemos la oposición inmediata de las tinieblas. Por eso la exhortación inicial de Pablo, por lo que más nos está diciendo, por lo que más queráis, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Habéis oído bien? Fortalécete en el Señor. Este es el secreto para todo lo que Pablo ha estado señalando para el vivir del nuevo hombre. Y por eso comienza de esta manera: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo primero, precisamente, sin el poder del Señor no podemos llevar a la práctica, ni individual ni como iglesia, esta nueva vida, este nuevo hombre que ha establecido y que viene del poder mismo de Cristo. Estando unido a Cristo en la interdependencia de unos por otros, es como Dios va obrando en nuestra vida individual y comunitariamente para ir fortaleciendo nuestras vidas, para poder ir mostrando este nuevo hombre, este nuevo hombre que es Cristo. Y por lo tanto, Pablo sabe que hay una oposición y por eso finalmente dice, primero, sin el Señor, sin el poder de su fuerza, no se puede llevar a cabo esto. Pero no solamente por esto, sino también porque sin este poder, sin buscar esta fortaleza del Señor y este poder, no podremos resistir los embates del reino de las tinieblas. Porque este reino de las tinieblas existe y está operando y está constantemente batallando para producir en nosotros desaliento, producir en nosotros incredulidad, producir en nosotros atraparnos para no reflejar una vida de consagración y santidad hacia el Señor. Y esto es una realidad que normalmente descuidamos, que no tenemos presente, que estamos en batalla permanente y constante, porque muchas veces cansados por la lucha diaria que tenemos que hacer con nuestro pecado, con las tentaciones que recibimos del mundo y por las estratagemas que ofrece, que nos pone, o las trampas, las zancadillas que nos pone el diablo, terminamos a veces cansados y también como diciendo, un respiro, bueno, voy a olvidarme un poco de estar siempre en tensión, o quedamos desanimados y hundidos porque las cosas no están saliendo, mi vida espiritual no está saliendo como debiera de salir, o lo que estaba esperando, las expectativas que tenía en el progreso de mi trabajo, o las expectativas que tenía en la iglesia, o las expectativas que tenía en el servicio del Señor, no se están produciendo y me produce desaliento. Y tenemos la tendencia a abandonar, a desalentarnos. Y el reino de las tinieblas no da tregua, no da tregua. Si en un momento nos pilla despistados, en un momento nos ve debilitados, en un momento nos ve que no nos fortalecemos buscando la congregación, no buscando el fortalecernos uno a otro, porque una de las cosas que Pablo va a insistir aquí es precisamente esta interdependencia de unos con otros, y el buscar al Señor no solo individualmente, sino conjuntamente. El diablo, como león rugiente, va a aprovechar la ocasión. A poco que le demos oportunidad, el diablo tomará la oportunidad para ponernos una trampa, poner una zancadilla y hacernos caer, o hacernos que no quede reflejada en nosotros la gloria y las virtudes de Cristo que están transformando y que están alumbrando y que están anunciando en nuestras vidas, tanto individual como comunitariamente, la luz de Cristo, que es lo que debe de alumbrar en nuestra vida, la luz de Cristo, no nuestra luz, la luz de Cristo, cómo Cristo está transformando. Entonces, lo primero que nos está advirtiendo aquí Pablo es fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. ¿Por qué?
porque hay una realidad espiritual opuesta que está constantemente. Desde el momento en que ya soy de Cristo, he sido redimido por la sangre de Cristo, desde ese mismo momento ya estoy en batalla. Y por lo tanto, si estoy en batalla, estoy ya en medio del campo. Entonces, esto se nos olvida. Esto es que se nos olvida. Y vamos muchas veces un poco inconscientes espiritualmente. Se nos olvida que estamos en batalla permanentemente. 24/7. Antes un hermano ha dicho, queremos ser una iglesia 24/7. Efectivamente, si queremos ser una iglesia 24/7, tenemos que ser conscientes que estamos en batalla 24/7. No hay tregua. Tenemos que imaginarnos desde el punto de vista espiritual. Desde el punto de vista espiritual. Y ya sé que esto nos puede cansar o nos puede atemorizar, pero nada de esto pretende esta exhortación de la palabra del Señor para nuestra vida. Lo que pretende es que abramos los ojos espirituales, que entendamos que detrás de las realidades y de las dificultades que estamos viviendo hay unas estrategias oponiéndose a la extensión del reino de Cristo y de su palabra, y que por lo tanto nosotros vamos a estar involucrados en esta batalla, y que por lo tanto esta batalla no podemos mantenernos firmes en pie si primero no nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por tanto, Pablo, en el siguiente pasaje, lo primero que entonces vemos es la necesidad, primero, de fortalecernos en el Señor. Y lo primero que vemos es la necesidad de vestirnos de toda la armadura de Dios. Esto es lo que Pablo enseña en el versículo 11. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Se puede traducir también contra las estrategias del diablo. Y en este sentido, más adelante Pablo va a estar señalando en qué consiste toda la armadura de Dios. Pero ya nos está diciendo una cosa. Tú no puedes vivir en la nueva vida de Cristo sin estar revestido de toda la armadura de Dios. No se te ocurra levantarte cada mañana y acostarte sin tener puesta la armadura. Pablo está teniendo probablemente en imagen, Pablo cuando escribe esta carta está encarcelado. Tiene delante de sí un soldado romano. Pero probablemente para que Pablo utilice esta imagen no solamente tiene presente el soldado romano que está delante, que por cierto no señala, hay dos cosas del soldado romano que aquí no señala. La mayoría de ellas las aporta y las pone aquí y las utiliza, por ejemplo, como la cintura, como la coraza, como el calzado, el escudo, el yelmo y la espada. Pero hay otro armamento, otra parte del soldado romano que no lo menciona. Pablo señala lo importante, porque de cómo tenemos que estar revestidos. Y en este sentido de estar revestido con toda la armadura de Dios, Pablo, en un sentido, está recordándonos lo que ya ha dicho en el capítulo 4, cuando dice que nos vistamos del nuevo hombre. Porque estar revestidos de toda la armadura de Dios es estar revestidos del nuevo hombre, porque son las mismas características. Cuando va a mencionar toda la armadura de Dios, vais a ver que en la cintura el cinto de la verdad, la coraza de la justicia, los pies con el apresto del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es decir, estas cosas son las que Pablo ha estado señalando en el capítulo 4 en adelante y todo el 5 y todo lo en adelante, porque esta es la parte en la cual nosotros tenemos que estar revestidos con toda la armadura de Dios, la armadura completa. No nos puede faltar nada. No puedo coger solamente el escudo, no puedo estar sin estar bien calzado, no puedo estar sin la espada, no puedo estar sin el yelmo, no puedo estar sin la coraza. Toda esta armadura es necesaria. Y Pablo nos da el motivo por el cual tenemos que estar revestidos, porque dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo está nombrando todos estos seres espirituales que están gobernando en el reino de las tinieblas. Muchas de estas palabras eran conocidos por la sociedad de aquel momento. Tanto judíos como gentiles tenían palabras similares: principados, potestades, contra los poderes, contra los gobiernos de este mundo de tinieblas. Por ejemplo, estos gobiernos, por ejemplo los gentiles, en la época de Pablo, utilizaban los gobernadores de este mundo, se referían a los planetas y a ciertos dioses. Bueno, esto que nos está advirtiendo Pablo es decir, tenemos una lucha que no es contra sangre y carne. Lo primero que tenemos que entender es que a veces nos equivocamos de enemigo, de cuál es nuestra lucha. Y probablemente pensamos que nuestro enemigo o es nuestro jefe, o es nuestra mujer, o son nuestros hermanos, o son nuestros vecinos, o son nuestros compañeros de trabajo. Normalmente nos enzarzamos en luchas y peleas, o bien, voy a decir otra más, en el gobierno, o en el sistema político, o en determinado partido. Y pensamos que ese sistema o estas personas nos están fastidiando la vida y nos están entorpeciendo. Y caemos en la trampa de entrar en conflicto en estas situaciones, tontamente, porque esa no es nuestra lucha. Pablo nos lo está advirtiendo. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, se está refiriendo a personas, a la realidad física patente que estamos viviendo. Cuando alguien nos chilla, cuando alguien nos humilla, cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos vitupera, cuando alguien nos roba o nos agrede, detrás de esa acción está el reino de las tinieblas, que está operando en la mente y en el corazón de esa persona. No que esté poseído, hablaré un poquito de esto, sino simplemente el reino de las tinieblas que opera en todos los hombres de manera natural, como ha señalado antes, como estábamos nosotros ahí. Nosotros estábamos ahí. Acordaros que en el capítulo 2 Pablo ha dicho, al principio, en el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos. Nosotros también estábamos ahí, en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros estábamos ahí en ese reino de tinieblas. Hemos sido rescatados por Cristo, porque Cristo ha tenido misericordia, ha venido a nuestro encuentro y nos ha rescatado, nos ha quitado de ahí. Y es nuestro Señor y nos ha hecho suyos, nos ha comprado por precio y ha puesto su sello en nuestras vidas, su espíritu. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos conflicto con uno o varios seres humanos, en esta nueva realidad espiritual debemos de mirar qué hay detrás espiritualmente. ¿Qué trampa me está poniendo el reino de las tinieblas? ¿Qué trampa me están haciendo caer para no caer? Si soy vituperado, el Señor nos enseña que debemos de bendecir. Si soy agredido, debo tener cuidado con el enojo, como Pablo enseña precisamente en el capítulo 5, y no da lugar al diablo. No se ponga el sol sobre nuestro, no respondas con ira, no deje que la ira te domine de tal manera. No es que no te enoje en algún momento, hay cosas por las que es legítimo enojarse, pero con cuidado, con límite, no dejándonos llevar por un impulso de ira o de irritación, porque en ese momento estamos dando ocasión a que el diablo nos meta en esta historia. Simplemente deciros que esta realidad espiritual no debe producirnos temor. No estamos a merced de ningún espíritu maligno.
Ningún espíritu maligno puede obrar negativamente en nuestra vida. Obrará o bien a través de las tentaciones del mundo, o a través de las pasiones de nuestra carne, o a través de los sistemas que ya gobiernan en las mentes de las personas, las mentes que no conocen a Dios, que viven apartadas de Dios y por lo tanto están sujetas a sus propias pasiones. Esto lo utiliza el reino de las tinieblas para oponerse a nuestra obediencia a Dios, para oponerse a nuestro servicio a Dios, a nuestra entrega a Dios. Esto es la forma de operar. No opera de manera de por posesiones ni tal. Hay muchos cristianos que tienen la costumbre de ver demonios debajo de las piedras. Hay muchos cristianos que hablan del espíritu de la envidia o el espíritu de la lujuria y empiezan a reprender. A ver, hermanos, en este pasaje que estamos leyendo, el pasaje más amplio que Pablo habla de la armadura de la batalla espiritual. Decidme aquí dónde dice Pablo que tenemos que estar reprendiendo demonios. ¿Dónde lo dice aquí? No lo dice. Y está hablando de la batalla espiritual. ¿Qué dice? Que te vistas, que te fortalezcas en el Señor. ¿De qué manera? ¿De qué manera te fortaleces en el Señor? Revestido con toda la armadura de Dios. Revestido de toda la armadura de Dios. Simplemente para que resistas. Para que resistas el embate y las trampas que el diablo nos pone constantemente. Con esto no debemos de estar obsesionados con las acechanzas, simplemente que estemos despiertos, que no malgastemos el tiempo cuando nos sintamos heridos, decaídos. Aquí Pablo nos está diciendo, fortalécete en el Señor. Estás teniendo problemas en tu casa, fortalécete en el Señor. Estás teniendo problemas en el trabajo, fortalécete en el Señor. Revístete de la armadura de Dios. Estás teniendo debilidad en tu obediencia a Cristo, fortalécete en el Señor. Si te caes, confiesa tu pecado, ponte a disposición del Señor. No hay nada debajo de la tierra ni en el aire que pueda gobernar y influir negativamente, porque eres del Señor. Eres propiedad del Señor y los espíritus malignos están sometidos al Señor Jesucristo. No pueden obrar sin permiso del Señor. No pueden obrar. Y esto lo podéis ver para que os dé tranquilidad y seguridad en nuestra vida. Tenemos un Señor que ahora está gobernando. Hemos hablado al principio, mientras estábamos alabando y adorando, que el Señor reina. El Señor reina. Está sentado a la derecha del Padre. Está todo sometido bajo sus pies. Y estamos esperando a la manifestación gloriosa en que todo termine sometido bajo sus pies. Está sometido en un sentido, aunque todavía no en la plenitud. Pero en otro sentido sí, Él ya está gobernando. Y aquí lo señala Pablo en Efesios. Dice en el versículo 19 del capítulo 1, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a la diestra en los lugares celestiales? Fijaros, ¿cuál es el poder de Cristo? El poder que actuó en su resurrección. Es el poder que está actuando en nuestras vidas para transformarnos a la semejanza de Cristo. Ese es el poder que está actuando. Ese es el poder más maravilloso que Dios está haciendo ahora. El milagro más grande que Dios está haciendo ahora, cuando una persona es salva en el nombre de Cristo, cuando una persona es entregada a los pies de Cristo, cuando una persona obtiene salvación por la predicación del Evangelio. Ese es el poder transformador, superior a cualquier otro milagro. Ese es el milagro más grande. Ese es el milagro más grande. Una persona quitada de la esclavitud, del pecado, de la condenación y de la muerte. Eso sí, esto es tremendo. No somos conscientes de esto que el Señor ha hecho por nuestras vidas. Cómo que estábamos andando en tinieblas y ahora estamos andando a luz. Y este es el poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Cristo está sentado a la diestra del Padre. Él reina, gobierna, tiene el dominio, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra.
no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Entendemos, hermanos? Hay posibilidad que, aunque nosotros sepamos que hay una realidad espiritual adversa, ¿esto debe traer a nuestras vidas temor y amedrentamiento? En absoluto, en absoluto, en absoluto. Pablo, en algunas de sus cartas, a pesar de que tengo oposición, quiero estar aquí porque quiero que la palabra del Señor avance. Pablo no se amilanaba, sabía lo que estaba ocurriendo, sabía la oposición, y a pesar de los obstáculos y de las persecuciones que recibía, y a pesar de las autoridades que lo azotaban, a pesar de todo eso, como el reino de las tinieblas impedía que él pudiese predicar el Evangelio, sin embargo, él confiaba en el poder del Señor. Sabía que no tenía ningún temor, que no tenía ningún poder, y nada de lo que ocurría estaba estaba fuera del control de Dios. Todo estaba sometido para él, y todo está sometido a él, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces, hermano, ningún temor. Nada ni nadie nos puede arrebatar de las manos del Señor. Nada ni nadie nos puede arrebatar del amor de Cristo. Estamos en Cristo. Ahora el Señor nos alienta para que seamos fortalecidos, para que nos revistamos, para que seamos conscientes que no hay momentos de tregua. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tenemos que tener puesta toda la armadura de Dios. Y quizás no estemos viviendo así. No estemos viviendo, si nuestro país estuviera en guerra, que Dios nos libre, pero si estuviéramos, ¿cómo estaríamos viviendo? Pues esa es la imagen que tenemos que tener. Es decir, hay muchas cosas no las haríamos, y no se nos ocurriría salir en la calle sin estar perfectamente pertrechados con todo lo que un soldado debe de tener. Lo mismo pasa en la vida espiritual. No podemos levantarnos ni acostarnos sin tener la armadura de Dios. Pero esto no es para traer temor a nuestra vida, sino esto es simplemente para ser conscientes de la necesidad que tenemos de fortalecernos en el Señor, que no podemos descuidarnos ni un minuto, que no podemos dejar que ocurra cualquier resquicio, que no podemos dar lugar al diablo, sino que tenemos que ser conscientes de lo que tenemos en la misión, en la labor en la que Dios nos ha hecho colaborar con Él. Y por lo tanto, que el Señor tiene el dominio. A Él está sometido todo. Él, con una palabra, con una palabra simple, destroza cualquier estrategia que el enemigo haya establecido, con una sola palabra. Entonces debemos confiar plenamente al Señor. No debemos obsesionarnos tampoco con los demonios y ver demonios debajo de las piedras, no. Tenemos que tener la vida, ¿dónde dice el primer versículo? En el Señor, mirando en el Señor, viviendo para el Señor y obedeciendo al Señor, y estar revestidos de toda la armadura. Ahora, en el versículo 13, Pablo precisamente nombra todo esto. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. ¿Cuál es el objetivo de fortalecernos? ¿De qué manera nos fortalecemos? Revistiéndonos de toda la armadura. ¿Y cuál es el objetivo de ser fortalecidos o estar revestidos con toda la armadura? ¿Cuál es el objetivo? Estar firmes. Observar que Pablo, este es el objetivo principal, este es el propósito por el cual debemos ser revestidos de toda la armadura de Dios. Es estar firmes. Fijaros que Pablo señala esta frase en el versículo 11, estar firmes, para que podáis estar firmes. En el versículo 13, lo acabamos de leer, habiéndolo hecho todo, estar firmes. En el versículo 14 dice, estad pues firmes. Está clarísimo. El objetivo es que no quedemos postrados. El objetivo es que si nos caemos, enseguida nos levantemos. Y el objetivo es que no seamos derrumbados, sino que podamos resistir los embates, las estrategias y las artimañas. Y que podamos resistir simplemente porque estamos pertrechados y revestidos del poder y de la fortaleza del Señor con toda la armadura.
Hermano, no puedo entrar en muchos detalles que me están viniendo ahora a la cabeza porque si no nos alargamos y no quiero que nos alarguemos mucho, porque solamente quería hacer una exhortación sencilla de énfasis en que la necesidad de ser consciente a la realidad de la batalla espiritual, la necesidad de revestirnos de toda la armadura de Dios y la necesidad de que todo esto es para que podamos resistir y estar firmes. Ahora, y no quiero entrar en más detalles, seguramente muchos de vosotros estaréis recordando muchas más cosas, porque este pasaje ha sido muy utilizado, este pasaje ha sido mal utilizado, sobre todo para utilizarlo para hablar de la guerra espiritual y todas estas cosas. No se ha utilizado conforme nos está enseñando el propio texto, lo que el propio apóstol Pablo nos está enseñando, y por lo tanto entramos en dinámicas que no tienen sentido y que no enseña el Nuevo Testamento. Os advierto, hermanos, a que no entremos en esas historias, no nos sirve de nada. Nuestra vida tiene que estar centrada en el Señor, nada más. No tenemos que estar ahí haciendo ritos mágicos, ni palabras mágicas, ni historias raras. No tenemos que estar haciendo chorradas de esas, os lo digo, perdonad que utilice esta expresión, pero no tienen ningún valor. El único que tiene poder es Cristo, solo Cristo. ¿Creemos realmente que solamente en el Señor tengo la fortaleza? ¿Lo creemos realmente? Bueno, ahora Pablo, fijaros, dice, estad firmes. ¿De qué manera podemos estar firmes? Revistiendo de toda la armadura. Pero como yo he dicho al principio, mi objetivo no es ir señalando ahora todos los aspectos de la armadura de Dios. Sí. Primero porque estoy confiado que no es la primera vez que habéis leído este texto y que es muy conocido y que habéis tenido ya ocasión de tratar algunos de estos asuntos. Sobre todo, y además porque me he marcado como objetivo que, como dije al principio, la necesidad de fortalecerse debido a la realidad de la batalla espiritual y en la necesidad de la oración como fundamento y esencia de la batalla espiritual. Ahora, solamente voy a leeros una traducción en la que vamos a ver cómo enumeramos precisamente la armadura, y solamente voy a enumerarla. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo, estad firmes pues, al ceñir la verdad alrededor de vuestra cintura, en primer lugar, y en segundo lugar, al vestiros con la coraza de la justicia, y en tercer lugar, al calzar a vuestros pies con la preparación del Evangelio de la paz. En cuarto lugar, en toda situación, al tomar el escudo de la fe, con el que tendréis poder para apagar todas las flechas encendidas del maligno. Y, en quinto lugar, al tomar el casco de la salvación, y en sexto lugar, al tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y aquí Pablo ya termina con señalando todos el armamento que forma parte, todas las partes que forman parte de la armadura de Dios. Y que esto es necesario para estar firmes, para estar fortalecidos en el Señor. Y ahora, en nuestra Biblia, finalmente terminan aquí con un punto, pero en realidad tendría que ponerse un punto y coma. En la versión que yo estoy leyendo, pone el punto. La versión que yo estoy leyendo es la Biblia de la América. Y entonces pone un punto, y debería de poner un punto y coma, porque el texto, en la exhortación principal de que está haciendo Pablo de fortalecer en el Señor, la oración es, como dije al principio, fundamento y esencia de todo esto. Es decir, ¿cómo me fortalezco en el Señor? ¿Cómo me revisto de toda la armadura de Dios? Orando. Orando individual y comunitariamente. Por eso, hermano, me ha producido mucho gozo ver el apartado que habéis tenido de entrevista y cómo orar unos por otros. Es lo que se enseña aquí. Porque precisamente
tenemos que cuidarnos unos con otros a través de la oración. Y lo dice Pablo, orar por todos los santos. Vamos a ir viéndolo esto con más detenimiento. Pero Pablo está señalando esto porque así es como nos estamos revistiendo, no solamente de manera individual, sino comunitariamente. Y además, el tomar la armadura no es para el momento del conflicto, es para antes de que venga el momento de la prueba. Como aquí Pablo señala el día malo. La armadura la tengo que tener puesta siempre, antes de que venga el día malo, antes de que venga el día de prueba, antes de que venga la situación extrema en la cual voy a ser probado o voy a ser atacado fuertemente. No por un espíritu, sino simplemente por una situación que pone el reino de las tinieblas al diablo, en la cual yo voy a ser desgastado, obstaculizado, o yo, o la iglesia, o lo que sea. El diablo está constantemente mirando a ver de qué manera nos puede impedir que avancemos en la proclamación del Evangelio y en la extensión de su palabra. Pero estamos en el Señor. Entonces, por eso señalo todo esto. Entonces, ¿de qué manera? Orando. Y esto que hacemos de orar unos por otros es la forma de revestirnos. Bueno, Pablo, entonces, en nuestra Biblia, después del versículo 17, tendría que haber un punto y coma. Y aquí la oración principal es orando, que depende de la expresión del versículo 14, que es estad firmes. Este orando es el final de todo esto. O sea, se hacen todas estas cosas. ¿Cómo he revisto? Pues se hace orando. Pero es que la oración es lo que hace posible que yo me pueda revestir de esto. Es lo que yo me pueda fortalecer en el Señor. Es lo que hace que yo pueda mantenerme firme. Es la oración. Por eso termina. Por eso es un ciclo. Este texto forma una unidad. El principio es fortalecer en el Señor y al final Pablo está haciendo la misma exhortación. Orando. Pero fijaros cómo Pablo lo señala. Orando. O sea, estad pues firmes. ¿De qué manera? Orando. Pero orando ¿de qué forma? Con toda oración y súplica. Esto es un ruego intensivo, con toda oración y súplica. Fijaros cómo Pablo va a estar usando en esta porción del 18 al 20, que el tema principal es la oración en todos sus aspectos, precisamente para llevar a cabo esto que nos ha estado soltando antes, precisamente lo va a hacer y va a estar constantemente utilizando la palabra todo. Toda oración y súplica, todo tiempo, con toda perseverancia. Fijaros este énfasis con toda perseverancia, por todos los santos. Fijaros, este sentido total, es decir, y vamos a ver de la oración, primero con toda oración y súplica, es decir, con una intensidad ferviente. Es decir, debemos de orar individual y comunitariamente, aunque no tenga ganas. Tengo que estar buscando fervientemente la presencia del Señor, porque de ello depende mi vida, depende nuestra vida, depende el que podamos permanecer firmes. Si muchas veces ocurren en nuestra vida cosas y nos debilitamos espiritualmente, es por esto, porque no estamos orando con toda oración y súplica, presentando delante de Dios todo ruego, toda petición, toda necesidad. No escatimemos, como hemos hecho hoy. ¿Qué estamos orando? Hemos orado por unos hermanos que están pasando por enfermedad. Señor, protégelo, guárdalo. El Señor está utilizando esa oración precisamente para traer bendición a nuestros hermanos. Orando en todo tiempo. Esto es una actitud de vida. Orando en todo tiempo es sencillamente que estoy en constante comunicación con el Señor. Eso no quita que a lo largo del día aparte momentos específicos en los que pueda hablar con el Señor. Todos lo necesitamos. Pero eso no quita que en todas las cosas que hagamos esté en diálogo. Habrá momentos que la intensidad de lo que tengo que atender no podré estar en oración, pero al comienzo de una actividad muy intensa, sí puedo, Señor, estoy aquí. Como nos decía Daniel Benítez esta semana en el taller de predicación, un hermano, Jaume Llenas, decía, heme aquí, Señor, o aquí estoy aquí. En todo tiempo es estar buscando la presencia del Señor en toda situación. Y antes de empezar una actividad, Señor, aquí estoy.
buscando tu rostro y tu dirección, terminando las actividades del día, hablando con el Señor sobre los aciertos o los fallos que he tenido precisamente en la forma en que he vivido ese vida. Entonces, en todo tiempo significa, sea enfermedad, sea muerte, sea salud, sea prosperidad, sea dificultades, en todo tiempo, en toda situación, en todo lugar. Otras religiones tienen momentos señalados para orar, tienen momentos, hay que orar 5 veces, hay que orar 3 veces, Los creyentes, el nuevo hombre en Cristo, ora ¿cuándo? En todo tiempo, todos los días, en el Espíritu. Esto es importantísimo. Tenemos que pedir, esto no significa hablar en lenguajes, no significa nada cosas raras, simplemente la dependencia que tenemos de orar guiados por el Espíritu Santo. Y esto es una realidad, esto lo sabemos todos nosotros. Cuando oramos, muchas veces no sabemos qué pedir, como el propio Pablo señala en la epístola a los Romanos en el capítulo 8. No sabemos qué pedir o no sabemos qué orar, porque no sabemos, porque la oración requiere una sintonía y una conexión con la voluntad de Dios. No se trata de repetir como un papagayo una retahíla de peticiones, eso no. Cuando nosotros estamos orando por alguien, primero tenemos que entrar en la presencia del Señor, oír la voz del Señor. Necesitamos la guía y la dirección del Espíritu Santo. Necesitamos la palabra del Señor que nos está hablando en nuestro corazón. Y lo primero, cuando nosotros estamos en comunión, buscando la presencia del Señor, tanto individual como comunitariamente, es primero buscar la presencia del Señor. Fijaros en el Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, lo primero que buscamos es la santidad del nombre de Dios, es al mismo Dios. No estamos centrados en nuestras peticiones, aunque las presentemos. Pero necesitamos la dirección y la guía del Espíritu Santo, que Él ha prometido ayudarnos, y lo tenemos que pedir expresamente. Yo he aprendido a pedir expresamente que el Señor me guíe. Muchas veces lo digo, Señor, guíame, y en la oración. Señor, y muchas veces oro en la iglesia, Señor, guíanos en la alabanza. Señor, guíanos en nuestra oración. Señor, guíanos en este tiempo que dedicamos para orar a ti. ¿Por qué? Porque tenemos que orar en el Espíritu, es decir, en la voluntad del Señor, en la sensibilidad del Señor, y el Espíritu Santo que hemos recibido y que mora en nosotros, Dios lo ha dado precisamente para ayudarnos a poder expresar, para poder sentir la intensidad de nuestro ruego delante del Señor. Y velad, fijaros, velad con toda perseverancia. Velad y orad. O sea, velad con toda perseverancia. No os cansaremos, pero persiste. Persiste aunque no tengas ganas. Persiste aunque estés cansado. Persiste aunque ya lo hayas hecho. Persiste. Velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Lo que hemos hecho esta mañana, orad unos por otros y súplica. Hermanos, cuando hacemos esto, estamos revistiéndonos unos a otros de la armadura de Dios. Estamos fortaleciéndonos. Estamos preparándonos y fortaleciéndonos para poder resistir en el día del embate, en el momento en que seremos opositados, seremos perseguidos, seremos puestos trampa o zancadilla en el avance del Señor. Y después tengo que ir resumiendo, no me puedo entretener mucho más. Y después fijaros en el versículo 19, el propio Pablo dice, y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. El propio apóstol Pablo, que ha visto la misma presencia de Cristo resucitado, que ha estado en el tercer cielo, el mismo apóstol Pablo, que le fue dado una sabiduría que no se le ha dado a ningún otro hombre, que está mostrado en sus cartas. El mismo Pablo está pidiendo a los hermanos que oren por él. Bueno, esto es una señal muy importante, un ejemplo. Porque es verdad, hermanos, tenemos que orar por los que tienen la responsabilidad de predicar la palabra del Señor. Los que tienen la responsabilidad de predicar la palabra del Señor necesitan de nuestras oraciones. Porque lo que tenemos es que oír la voz del Señor y tenemos que arroparlos con nuestras oraciones. Tenemos que pedir fervientemente,
a los hermanos que tienen esta responsabilidad. Y no solamente a los hermanos, antes Pablo nos ha aconsejado que oremos por todos los santos. Oramos por todos los santos, no solamente, pero especialmente por aquellos que tienen esta responsabilidad. Yo cuando me toca exponer la palabra del Señor, necesito vuestras oraciones. Dependo de vuestras oraciones, no lo puedo hacer sin la ayuda del Señor y sin vuestras oraciones. ¿Por qué? Porque no es una labor personal de nadie, es la obra del Señor. Es la obra del Señor en la que todos nos gozamos y por lo tanto le pedimos al Señor. Y por lo tanto que Pablo en este momento está hablando que tenga valentía y que pueda expresar, que tenga la palabra adecuada. Pablo tiene unos retos muy importantes y ahí en Roma, cuando está encarcelado, va a estar delante de un tribunal, va a tener que estar hablando y puede que el temor le bloquee en un momento. Y por eso está pidiendo que los hermanos lo sostengan para que su corazón sea fortalecido y pueda hablar con valentía, con denuedo, porque soy embajador en cadena. Hermano, me vaya a disculpar, pero no quiero abundar en más palabras. Espero que esta palabra que hemos estado oyendo, que hemos estado leyendo esta mañana del Señor, pues nos sirva de exhortación y de aliento para primero ser conscientes de la batalla espiritual que tenemos. Es una realidad que la tenemos, nos guste o no nos guste. Y que necesitamos fortalecernos en el Señor, que necesitamos ser revestidos con toda la armadura de Dios. Pero que todo esto se hace con una oración ferviente, entregada e perseverante por todos los santos. Señor, hermano, que el Señor nos ayude a permanecer fieles en este espíritu que este texto nos muestra. Que el Señor nos ayude. Amén.